Bueno, buenos días a todos y a todas, a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, al ministro de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, yo sí rescato aquello que la ministra menciona, que estamos actuando como gobierno, estamos actuando como Estado, estamos haciendo política económica y política de desarrollo. Alguien decía que son 30 años en que le decían a uno que la única política industrial coherente era una buena política macroeconómica. Y es cierto, los resultados del modelo de desarrollo de los últimos 30 años pues fueron resultados importantes desde el punto de vista de controlar algunas variables macroeconómicas, pero indudablemente perdimos toda la esperanza en el tejido productivo, económico, industrial, de turismo y de desarrollo. Entonces creo que lo más importante de esto es que la política que se está manejando en materia de financiamiento, pues corresponde a la política de desarrollo que está planteando este gobierno. Y en esa política de desarrollo, por lo menos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por supuesto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues tenemos varias características especiales. Primero, se definió una política de reindustrialización. Y en esa política de reindustrialización hay una serie de apuestas productivas. ¿Y dónde se enmarca la economía popular? Pues en general en todas las apuestas productivas, pero quiero rescatar solamente dos apuestas productivas. La soberanía alimentaria y la agroindustrialización, en donde la complementación entre nuestros dos ministerios es fundamental. Porque si algo aprendimos de la guerra de Ucrania y Rusia, es que éramos profundamente débiles en materia de seguridad alimentaria, y eso nos encareció los precios y explica la inflación en los términos que mencionó la ministra, pero por otra parte, en donde realmente habíamos perdido mucho de la esperanza era en la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria que tiene que estar acompañado con un proceso de agroindustrialización importante, y en este campo la gente de la economía popular, el pequeño campesino, las organizaciones campesinas, las organizaciones de afros, las organizaciones de indígenas, las organizaciones de los excluidos en los territorios son fundamentales para contribuir a ese tema de la soberanía alimentaria, la agroindustrialización y la integración de los territorios. En segundo lugar, en esas apuestas productivas, pues tal vez la principal es el hecho que uno en la globalización siempre ve la brecha entre países desarrollados y países en desarrollo. Algunos ganadores como Corea, los países del sudeste asiático y nos quedamos 30 años, no fueron 100 años de soledad, sino 30 años de soledad en la ausencia de políticas económicas y políticas de desarrollo, pero la segunda brecha que se formó fue entre el centro del país y las diferentes Colombias que conocemos y los territorios. Hay una Colombia que está muy cerca del top del desarrollo, unos empresarios que pueden defenderse sin mayores problemas, pero hay todo el resto de la economía y por lo menos en la economía popular cerca del 50% de la participación en el Producto Interno Bruto y cerca del 80-90% en la participación del empleo, que es a donde están dirigidos estos mecanismos. Y por supuesto tienen que ver con nuestra política de paz, nuestra política de desarrollo para tratar de cerrar la brecha entre esa economía pujante que tiene el país en algunos casos en las ciudades y todo lo que pasa en las ciudades mismas de la economía popular. Hoy se refunda nuevamente el SASCA de Ciudad Bolívar, al cual todos están invitados, que es uno de los mecanismos que empleamos para contribuir al desarrollo de esa economía popular. Pero, por otra parte, tenemos que trabajar en ese tema de los territorios, y trabajar en la economía popular en los territorios es trabajar en el barrio, en el municipio, en el área de influencia para su integración, no solo a la producción, sino a los mercados regionales y hasta en el futuro a los mercados nacionales y a los mercados internacionales. Es decir, eso significa que la planificación que estamos haciendo en esa política de industrialización es de abajo hacia arriba.
no desde este escritorio ni de estos atrios que parecen religiosos, pero yo no voy a hablar de religión, religiosos donde se habla de arriba hacia abajo. Nosotros estamos hablando de abajo hacia arriba en la industrialización y por supuesto una segunda política que es la que determina todo esto, que es la política de turismo. Y en esa política de turismo pues es evidente que no hay ningún tipo de integración nacional. Cuando hacemos nosotros los análisis, pues el tema de los que trabajan en turismo tiene que ver con algunas ciudades, algunas zonas del Pacífico, del Atlántico, pero en general no hay ningún tipo de integración nacional, ni con los parques nacionales, ni con los territorios de las reservas indígenas, ni por supuesto con los temas de los territorios de las negritudes y mucho menos con todos los temas que tienen que ver con los territorios indígenas, donde hay pues una potencialidad inmensa unida a los parques nacionales, a todo lo que tiene que ver con nuestra biodiversidad y nuestro desarrollo. Y allí es donde está fundamentalmente el desarrollo de la economía popular. Entonces, esto no es un accidente, la política de financiamiento de la economía popular corresponde a la política de desarrollo que se está planteando, por lo menos en estos dos casos, que tiene que ver con la política de reindustrialización, con la política agropecuaria de soberanía alimentaria y de reindustrialización y con la política de turismo sostenible, economía verde, que va a fortalecer los municipios que tenemos que integrar en el proceso de paz total. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues nos dirigimos fundamentalmente a lo que tiene que ver con la profundización del acuerdo de paz de las FARC y a todos los territorios excluidos. Entonces aquí estamos determinando y orientándonos a los municipios PEDET, a los OCAT, a todo lo que tiene que ver con las zonas de reserva campesina, a todo lo que tiene que ver con las zonas del Pacífico, que combinan negritudes, zonas campesinas, indígenas, a todo lo que tiene que ver con los territorios de La Guajira, donde está la verdadera posibilidad de integración social y económica en ese tema y en donde tenemos que cumplir con el objetivo de la paz total y de la justicia social, la justicia ambiental y la justicia económica. En este marco, pues lo que hemos venido es diseñando los proyectos de intervención que vamos como un solo gobierno a esos municipios que hemos determinado de abajo hacia arriba para hacer intervenciones integrales. Ya determinamos 40 municipios fundamentales con sus áreas de influencia, donde esos 40 municipios estamos yendo no solo con todos los mecanismos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sino con todos los mecanismos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y todos los mecanismos que tienen que ver con la conectividad. Por supuesto, estaremos con el Ministerio de Transporte, con la Aerocivil y con la parte de conectividad del MINTIC, así como el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No estamos yendo con proyecticos para intervención simplemente de arriba hacia abajo, sino de identificar las necesidades con ellos, de esos municipios, sus proyectos prioritarios en materia de desarrollo sostenible, de integración de la economía popular a su barrio, a su región, a su municipio, a su área de influencia agrícola o rural, y estamos trabajando con ellos intervenciones integrales que aseguren lo que implica todo proceso de desarrollo. No es solo integrarse a la economía desde el punto de vista productivo, sino integrarse a las cadenas de comercialización, romper la inercia de las cadenas de comercialización, incorporar aspectos de teoría del conocimiento y generar conectividades adecuadas, pero aprovechando también nuestra biodiversidad, nuestros conocimientos tradicionales, todo lo que tiene que ver con la parte cultural. Ahí hay, por ejemplo, rutas que estamos diseñando maravillosas como la Ruta del Libertador, que va entre Colombia y Venezuela, la campaña admirable de 1819, o la Ruta Gabo, que emblemáticamente va desde 1928 en el imaginario colectivo de la matanza de las bananeras hasta La Guajira, como la integración en proyectos importantísimos de la parte eólica, donde lo fundamental es la conectividad y las consultas con los campesinos. Y todo esto, ya para concluir,
está embarcado en el financiamiento de la economía popular, que fue tan bien descrito por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural y por el ministro de Hacienda y Crédito Público, pero que esencialmente persigue generar un real acceso en todos estos proyectos al financiamiento, pero al financiamiento individual sí, pero al financiamiento fundamentalmente de las comunidades en sus necesidades colectivas, comunes, que nos permitirá tener un acceso a través de lo que llamamos las garantías de confianza. En todos estos sistemas seguimos en el mismo problema, que si bien nuestros créditos y el esfuerzo del Grupo Bicentenario va a ser grande, siempre existe una intermediación financiera justa en muchos casos, pero que en ningún caso implica que pueda llegar la tasa de interés como la estamos presentando en el día de hoy finalmente a manos de esa economía popular. Tenemos que hacer una evolución precisamente en ese trabajo con los municipios y demás, en unas garantías basadas en la confianza y no en los sistemas comunes de garantía. Y esos sistemas basados en la confianza, pues tiene que ver con el poder de las comunidades, el poder de las organizaciones, el empoderamiento de las organizaciones y el empoderamiento de los mecanismos que estamos dando que generen rendimientos crecientes a escala en la medida en que las comunidades o los grupos empresariales en cada una de las regiones puedan ser los garantes de los créditos de la economía popular para incorporar lo que básicamente queremos hacer, conocimiento para incorporar a las cadenas de valor, a la economía popular, a la microempresa, a la pequeña y a la mediana y a la gran empresa, y para incorporar todo lo que es el tema del conocimiento y la educación en los diferentes niveles, porque esos son los factores del desarrollo. Incorporación de progreso técnico, desarrollo del conocimiento y desarrollo de la capacidad humana. Como ven ustedes, profesor Ocampo, yo no empleo capital humano porque necesito diferenciarme como heterodoxo de los ortodoxos, solamente en esa palabra. En general, yo lo que les quería decir es que sí, esto es una iniciativa muy importante. Nunca se había hecho, pero no es una iniciativa aislada. Es parte de la política de desarrollo que implica una transición energética hacia un desarrollo productivo y sostenible con el fortalecimiento de la inversión, el fortalecimiento del progreso técnico, el fortalecimiento de la transferencia, adaptación de tecnología, con la incorporación a las cadenas de valor, con el desarrollo de la economía comunitaria y, por supuesto, con el desarrollo de la capacidad humana a los diferentes niveles. Bienvenida maravillosa como parte de una política maravillosa a esta iniciativa que han hecho con un gran esfuerzo todo el Grupo Bicentenario que está aquí presente, pero que pertenece a una política y esa política implica transformación. Y ese era el compromiso del pacto histórico en el desarrollo de esa paz total que estamos proponiendo. Muchas gracias.